saludo, apreciados colegas. Mi nombre es Cristian Salas de Queta, soy abogado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Y vamos a volcar en estos minutos a algunas experiencias en materia de dos audiencias sumamente interesantes que debieran ser importantes y trascendentes en la investigación, que son tanto la tutela de derechos y el control de plazo. Debieran, digo, porque nacen con el espíritu, con el objetivo de impedir actuaciones funcionales de los entes de investigación, tanto la policía como la fiscalía, que afectan indebidamente derechos fundamentales referidos al plazo razonable, a la presunción de inocencia, la libertad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, etc. Y digo que debieran ser importantes porque en la práctica, lamentablemente, en lugar de encontrarle el sentido a estos dos tipos de reclamos, en la práctica lo que estamos viendo son rechazos de cualquier planteamiento de tutela o control de plazo, sobre pretexto de justificar investigaciones que a todas luces se desarrollan a destiempo, con plazo vencido o con serias irregularidades en el desarrollo de los actos de investigación, sobre pretexto de tratar de convalidar el esfuerzo por la investigación del hecho punible. Ahí vamos a encontrar un primer gran problema. Entonces, en la práctica, los pedidos de controles de plazo no sirven más que para otra cosa que para darle más tiempo al fiscal, porque si el juez le da la razón al abogado, igual le va a dar 10 días al fiscal en un caso común para que resuelva, para que disponga el cierre de su investigación o prosiga a la siguiente etapa, o 30 días si es un caso complejo. Y en el caso de la tutela de derechos, pues al final esto en la práctica lamentablemente se ve como un saludo a la bandera. Y vamos a explicar por qué y vamos a explicar el contexto. Hay que encontrar la razón de ser a estos mecanismos procesales a efectos de entenderlo. El brindar pautas para el litigio oral en estas audiencias no es simplemente decirles, bueno, esta es la estructura y háganlo lo mejor que puedan. No. Para poder desenvolvernos en cada una de estas audiencias tenemos que encontrarle el fundamento, la razón de ser de cada una de estas figuras para saber entenderlas y aplicarlas. Y estoy refiriéndome no solo a las defensas, sino también a los jueces, esencialmente a los jueces. Porque si no, simplemente esto va a ser saludos a la bandera y el plazo en este proceso penal va a seguir siendo violado, pasado por alto, como ocurría en el antiguo Código de Procedimientos Penales, y la reforma no va a servir para absolutamente nada si es que seguimos trabajando y aplicando los criterios que hoy tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué estructura vamos a desarrollar en estos minutos que se nos conceden? Vamos a dedicarnos primero a la audiencia de tutela de derechos. Vamos a ver su fundamentación, su razón de ser, o sea, a qué apunta realmente la tutela de derechos. Vamos a estudiar sus presupuestos y vamos a aplicar eso en concreto a los alegatos planteados en esta audiencia. Hacemos un receso ahí, damos unos 10 minutos para preguntas y continuamos en la segunda etapa ya con la audiencia de control de plazo. Igual, vamos a buscarle su razón de ser, el contexto en el que se puede plantear, solicitar el control de plazo, y vamos a dar las pautas de la alegación en la audiencia de control de plazo. Y terminamos ya con el bloque de preguntas en relación a este segundo tema. Listo, ese es el estudio. Empezamos entonces. Primer gran punto, tutela de derechos. Razón de ser. El Estado en materia penal, en cuanto a el esclarecimiento de un presunto hecho punible y la determinación de responsabilidad o inocencia de la persona involucrada, denunciada o sindicada,
ejerce la administración del derecho penal de manera exclusiva, excluyente, monopólica, ¿sí? Entonces el Estado desarrolla sus funciones de persecución del delito y de debate y decisión respecto a la ocurrencia del hecho y la responsabilidad penal a través de dos entes públicos diferentes, autónomos e independientes entre sí. Estamos hablando, pues, como bien sabemos, del Ministerio Público y el Poder Judicial. El Ministerio Público desarrolla la labor de persecución del delito, define la estrategia de investigación, establece su ruta de investigación, plantea la hipótesis incriminatoria, ejerce la acción penal, desarrolla su investigación buscando material probatorio, sean estos elementos de cargo o de descargo, lo que significa que el fiscal actúa bajo el principio de objetividad, y si llega a la conclusión de que sí ha ocurrido un hecho, que la acción penal está vigente, que hay elementos que vinculan a la persona con su comisión, acusarla, buscando llevar el caso a juicio para debatirlo, desarrollar actuación probatoria y lograr una condena. Esa es la función persecutora del Estado. Si no encuentra obviamente eso, si se da cuenta de que el hecho es atípico, de que la acción penal prescribió, de que no hay elementos que permitan vincular al denunciado o al investigado con el hecho criminal, etcétera, archivará si es que están diligencias preliminares o solicitar el sobreseimiento de la causa si es que ya formalizó la investigación preparatoria. ¿Listo? La función decisora se desarrolla por parte del Poder Judicial en el proceso judicial, tanto en la etapa de investigación preparatoria como en la etapa intermedia, como en el juicio. En la investigación preparatoria formalizada, al formalizar el Ministerio Público la investigación preparatoria, el juez desarrolla labores de control. ¿Control respecto a qué? Control respecto a quiénes van a formar parte del proceso. Agraviado, ¿quieres ingresar? Bueno, conforme al artículo 100, presenta tu solicitud de constitución de actor civil, expon tus fundamentos, justifica tu derecho y de acuerdo a ello te constituye. Yo, juez. Fiscal, ¿tú quieres incorporar a una persona jurídica? Bueno, justifica por qué, ¿sí? Es una empresa, es un partido político, justifica por qué, cómo lo conectas con la ejecución o el desarrollo de la conducta criminal que es materia de proceso, cómo es que lo vinculas, qué medidas vas a pedir contra esa persona jurídica. Listo, juez es el que evalúa y aprueba eso. Fiscal, ahora que has formalizado, tú ya puedes solicitar o requerir una medida coercitiva. Muy bien, me vas a pedir una prisión preventiva, de acuerdo al 268, justifícame los presupuestos, establéceme el peligro procesal, estamos yendo de atrás hacia adelante, prognosis de pena, elementos de convicción graves y fundados, además de, obviamente, los criterios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida. Listo, muy bien. ¿Quién evalúa y quién se pronuncia sobre ese requerimiento de medida coercitiva? El juez. Investigación preparatoria formalizada. Defensor, una vez que se ha ejercitado la acción penal, tú puedes deducir una cuestión previa, una cuestión prejudicial, excepciones de cosa juzgada, de improcedencia de acción, etcétera. Bueno, ¿ante quién vas a deducir eso? Ante el juez. Investigación preparatoria formalizada. Entonces, este juez controla lo que en fase ya de investigación preparatoria formalizada se va desarrollando. Toda que ya se ejerció la acción penal, ya estamos en un proceso judicial propiamente dicho. En esa labor, el juez desarrolla función decisora en atención al requerimiento de una de las partes y la oposición de otra. En base a ello, decide. No son pronunciamientos de fondo, son debates y pronunciamientos de forma. En etapa de control en etapa intermedia, perdón, si es que el fiscal ve que no tiene
caso y solicita un sobreseimiento, el juez tendrá que evaluar ese pedido de sobreseimiento de acuerdo a 344 del Código Procesal Penal, tendrá que ver si se cumple, se justifica los presupuestos para sobreseer y cerrar el proceso. Si es que el fiscal ha acusado, bueno, el juez, de acuerdo al artículo 349 y siguientes, lo que tendrá que hacer es verificar si esa acusación cumple con los presupuestos y los requisitos, tanto de forma como de fondo, para dar paso a la siguiente etapa, que será el juicio oral. Y si se llega a juicio oral, en juicio oral ya la función decisora es una función de decisión, de evaluación y decisión sobre el fondo. Y el fondo del debate en el proceso penal, ¿cuál es? Si se ha cometido un hecho punible y si quien lo ha cometido, quien está vinculado a nivel de autoría, coautoría, instigador, partícipe, cómplice primario, secundario, es el responsable o no. Ahí está. Listo. Entonces, y si obviamente esto no llega a determinarse con prueba suficiente y se mantiene la duda razonable, se absuelve. Entonces, ahí vemos claras las dos grandes funciones estatales en materia de derecho penal. El derecho penal se ve aplicado, se ve materializado a través de la normativa adjetiva, a través del derecho procesal penal. Listo. ¿Cómo es que surge la idea de la tutela de derechos? En la práctica, el propio Estado reconoce que someter a una persona a una investigación, así sea preliminar, genera en esa persona ciertas consecuencias. He escuchado en varios foros académicos algunos reconocidos capacitadores, docentes universitarios, en esencia fiscales, que señalan que la sola investigación no genera afectación al ciudadano. Eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que una persona esté denunciada, investigada preliminarmente, la afecta psicológicamente, le genera preocupación, le genera incertidumbre, más aún con el sistema de justicia que tenemos, ¿sí? Le genera duda, le genera preocupación, más aún en un contexto donde los plazos realmente no se respetan, donde muchas veces la fiscalía declara complejo un caso que es común en realidad, ¿sí? Entonces, le genera ese tipo de preocupación al ciudadano. Pero ojo, no vamos a negar que esa consecuencia es inevitable. O sea, no hay otro, el Estado no tiene otro mecanismo, otro tipo de método para esclarecer un hecho de naturaleza penal que la investigación. Es el método científico por excelencia, es el único que tiene el Estado. Entonces, una persona podrá decir, no, pero yo no fui. Bueno, pero es que eres el sindicado, eres el denunciado, te tenemos que investigar. No, pero yo no fui, pero es que el hecho ocurrió en tu casa, la víctima ha sido tu esposa y el único que ha estado ahí eres tú, te tenemos que investigar. No, que yo no lo maté, fue simplemente una legítima defensa. Bueno, está bien, esa es tu versión, pero igual te tengo que investigar yo cómo está. No, que yo disparé en uso legítimo de la fuerza policial, yo soy policía e hice uso de mi arma de reglamento. Bueno, está bien, pero te tengo que investigar, ¿sí? Entonces, no hay otro método más que la investigación para esclarecer hechos de relevancia penal. Y el Estado reconoce que ese sometimiento a la investigación puede generar este tipo de afectaciones que son lógicas, normales, naturales, preocupación, tristeza, incertidumbre de qué va a pasar, ¿sí? Partiendo sobre todo la idea que la persona sometida a la investigación es un presunto inocente, principio de presunción de inocencia. Si no partimos de eso, pues no estamos aquí para hablar de derecho penal, ¿no? Siempre hay que partir de la presunción de inocencia. Pero además es inevitable reconocer que la investigación también va a generar un efecto en relación al entorno del investigador. Su familia obviamente se va a preocupar. El hecho de ser investigado y que esto sea conocido por otros va a generar
cierto aislamiento social. Claro, ahí es donde se ve quién es tu amigo y quién no. Entonces, algunas personas al verte sindicado, denunciado, investigado, preferirán cortar comunicación contigo, no hablarte más, ¿sí? En el entorno laboral, si es que tú estabas a espera de un ascenso, de un nombramiento en un cargo público, algo, pues eso obviamente se va a truncar, porque todo en la administración pública también se cuidan mucho de que sus integrantes, sus servidores o funcionarios, pues no estén entre comillas, manchados o ensombrecidos por investigaciones. Entonces, no podemos decir que el solo hecho de la investigación no afecta al ciudadano. Sí lo va a afectar, sí lo va a afectar. Y ahí, por ejemplo, en este efecto perjudicial en relación al entorno social, laboral, profesional de esta persona que se llega a conocer que está siendo denunciado e investigado por un hecho, vemos la razón de ser de este principio de la investigación, que es la reserva de la investigación. La investigación justamente se busca que sea reservada para evitar generar ese efecto negativo, perjudicial al ciudadano investigado. Los únicos que deben de conocer el contenido, los detalles del hecho investigado, del contenido de las declaraciones, de los exámenes médicos y demás, son los involucrados, el fiscal, el policía, el investigado, el agraviado, ¿sí? Ellos son los únicos que deben conocer hasta que no se esclarezcan los hechos debidamente. Hasta que el fiscal no llega a una conclusión de accionar penalmente, de pedir una prisión preventiva, hasta ese momento debiera esto mantenerse en reserva. Pero en la práctica vemos también otra violación a esto. Cualquier hecho escabroso, cualquier hecho que llama la atención, inmediatamente la prensa lo conoce, y lo conoce en detalle. Sacan fotos de las declaraciones de los colaboradores eficaces, video de los allanamientos, etc. Bueno, ¿de dónde sale esa información? Entonces miren ustedes cómo es que el mismo Estado reconoce que el solo hecho de someter a una persona le va a generar ciertos efectos perjudiciales subjetivamente para su persona como para su entorno. Pero no hay otra opción. El Estado no tiene otra opción más que utilizar la investigación para esclarecer ese hecho. Y frente a ello, lo que el Estado establece son garantías y le dice al ciudadano, obviamente a través de todo el marco normativo en materia procesal penal, ¿no es cierto? Partiendo de la Constitución, lo que le dice es: está bien, ciudadano, no me queda otra opción que investigarte, someterte a la investigación, pero no te voy a investigar atemporalmente, no te voy a investigar sin tiempo definido, porque te voy a reconocer el derecho al plazo razonable. Tú tienes un derecho al plazo razonable. Perfecto. Te voy a investigar, pero no te voy a presentar como culpable desde un inicio. No te voy a pintar como un monstruo de un inicio, porque tú tienes derecho a la imagen de un trato digno, un trato humano, civilizado. Te voy a investigar, pero no te voy a maltratar como si fueras un enemigo de la sociedad desde la investigación. Te voy a garantizar todos tus derechos y por tanto está prohibido torturarte, abofetearte, patearte, golpearte contra la pared. Está prohibido, no te puedo hacer eso, ¿sí? Te voy a investigar, pero te voy a reconocer el derecho a que puedas guardar silencio, a que pese a las evidencias que pueda haber desde un inicio, tú puedas hacer uso de tu derecho a guardar silencio. Y voy a partir de la premisa de que el hecho de que tú guardes silencio no significa que estés encubriéndote, que estés reconociendo culpabilidad. No, es tu derecho, basado en el principio humano de la no autoincriminación. Ahí está. Te voy a investigar, pero voy a permitir que desde los primeros actos de investigación que yo, Estado, voy a desarrollar contra ti, tu abogado pueda participar, de que estés asesorado desde los primeros actos de investigación. Te voy a investigar, pero no voy a hacer una investigación a tus espaldas. Voy a tener que comunicarte a ti, a tu defensa, qué actos de investigación voy a desarrollar
para darles la oportunidad que ustedes también participen, para que tu abogado pueda asistir a las diligencias de declaración de testigos. Te voy a informar cuando yo quiera hacer una pericia para que tú puedas ofrecer tu perito de parte, etcétera. Te voy a dar esas facultades también para que tú puedas ejercer tu derecho de defensa. Entonces, miren usted cómo es que el propio Estado genera a través de todo un cuerpo normativo ciertos mecanismos que le permiten al ciudadano sometido a la investigación, sujeto de una sindicación, sujeto de una imputación, le permiten enfrentar esa investigación. En ese contexto hay un fundamento. ¿Cuál es? El jus puniendi, el poder deber que tiene el Estado para administrar de manera monopólica el derecho penal, tiene ciertos límites. Y los límites que se reconocen doctrinal y jurisprudencialmente al Estado en materia penal, ¿cuáles son? Los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. Entonces, ciudadano, yo te voy a investigar, pero te voy a investigar no como sea. Quiero llegar a la verdad, pero no a toda costa, pasándome y saltándome las normas, vulnerando tus derechos. No, tengo que respetar. Si yo considero que es importante escuchar tus comunicaciones, no te voy a meter un virus en el celular que me permita grabarte, no te voy a meter un programa que me permita chuponearte. No, tengo primero que pedir autorización judicial, justificar por qué necesito intervenir judicialmente tus comunicaciones. No puedo yo proceder de otra forma porque si no estaría vulnerando, rompiendo, violando tus derechos fundamentales. Entonces, esta regla se desarrolla partiendo, en teoría del proceso, partiendo de un principio clave, la presunción de inocencia. Si nosotros no entendemos que así se visualiza, que así es como debemos de ver el proceso penal, pues simplemente aplicaremos cualquier otro mecanismo y no vamos a comprender lo que este Código Procesal Penal establece y define, que es lamentablemente lo que en la realidad ocurre. ¿Y esto por qué? Porque una normativa adjetiva en materia penal que apunta al respeto de los derechos constitucionales no es fácilmente asimilada por los operadores de justicia en contextos convulsionados. ¿Sí? O sea, esta normativa tan civilizada, tan garantista, opera en contextos de países desarrollados, pero en países como los nuestros, tan convulsionados, donde tenemos crimen en altísima tasa, crímenes de sangre, crímenes contra el patrimonio, corrupción y demás, resulta muy difícil emplear esto, sumado, aplicar en estricto estas reglas garantistas, porque además a ese contexto convulsionado le sumamos las carencias estatales. Y ojo, esto es trascendente. Es fácil señalar que, claro, el Estado no tiene por qué achacarle, por qué terminar perjudicando al investigado en atención a sus carencias, pero esas carencias lamentablemente influyen y son un dato real que no se está evaluando en su real contexto cuando se deciden, por ejemplo, tutelas de derechos, como ahora vamos a ver. Y se busca utilizar esto como excusa para convalidar graves irregularidades en las investigaciones. Irregularidades graves que afectan directamente el contenido esencial de los derechos fundamentales, a la defensa, a la libertad, la presunción de inocencia, como ahora vamos a ver. Muy bien. Entonces, en este contexto, el Estado reconoce mecanismos, garantías para que el ciudadano sometido a la investigación pueda cuestionar
pero cuestionar no cualquier cosa, para que pueda cuestionar ciertos actos desproporcionados, abusivos, arbitrarios que se pueden dar en la investigación. Y es que eso también es evidente. Es posible que un policía, un fiscal, en el desarrollo de su función pública, en el ejercicio de su rol de persecutor del delito, puedan terminar con sus acciones funcionales, puedan terminar afectando derechos fundamentales del ciudadano, sí, sí, detenciones ilegales, afectación a su imagen, torturas dentro de la carceleta, negativa a entregarle copias de los actuados, negativa a que la defensa se entreviste con el investigado, etcétera. O sea, sí es posible que en nuestra realidad eso sea como es tanto que se da. Entonces, frente a esas situaciones, el ciudadano sometido a la investigación por muchísimos años no tenía otro instrumento legal para cuestionar ese tipo de abusos, de arbitrariedades en el ejercicio de la función persecutora, más que las quejas ante control interno, las quejas ante la inspectoría contra el policía, un habeas corpus, una denuncia por abuso de autoridad, pero ojo, eso implicaba salirse de la investigación. Eran reclamos fuera, que tenían su vía propia, que no se veían en la investigación y que finalmente no tenían repercusión sobre los actos de investigación, sobre las diligencias que se desarrollaban. Frente a esa carencia de un medio que en la investigación permitiera formular ese tipo de reclamos para cesar ciertos actos abusivos, para poner freno a ciertas disposiciones fiscales desproporcionadas, es que se incorpora al Código Procesal Penal el artículo 71, la tutela de derechos. Y entonces la tutela de derechos surge frente a esa ausencia de un mecanismo legal que en la investigación le permitiera al imputado o a su defensa cuestionar ciertos actos oficiales de investigación. Y entonces, ¿cómo debemos de entender este mecanismo? Primero, es un mecanismo residual. Ojo con eso, residual. ¿Por qué? Porque no es que cualquier irregularidad en un acto de investigación o en una decisión o disposición de la autoridad de investigación puede ser cuestionada vía tutela. No, no. Solo se puede acudir a la tutela cuando no exista, esa es la razón de ser de la tutela, cuando no exista otra vía u otra acción legal, otro procedimiento que sirva para cuestionar ese acto y proteger el derecho que se aspira, ¿sí? Entonces, si es que considero que el fiscal está investigando ya con el plazo vencido, no me voy a ir por una tutela. No voy a decir, no, me sigue investigando y están afectando mi derecho a la presunción de inocencia, yo soy inocente y me están investigando más allá del plazo legal que fijó el fiscal. Bueno, no, tutela no va. Hay otro mecanismo, control de plazo. Ah, perfecto. Si yo me percato de que el fiscal me ha planteado una conducta en su imputación, investigación preparatoria formalizada, de que me ha imputado una conducta que no se adecúa al tipo penal, que no encaja, que no se subsume a los elementos del tipo penal, yo no me voy a ir por una tutela. Yo tengo la excepción de improcedencia de acción porque el hecho no constituye delito. O sea, si es que yo veo que el fiscal ha desarrollado una incautación y no estoy de acuerdo con esa incautación, yo no me voy a ir por la tutela. Yo tengo otro mecanismo, reexamen de incautación. ¿Sí? Si yo veo que el fiscal
obtuvo, obviamente, ese sí es un procedimiento secreto, obtuvo del juez una orden de detención preliminar judicial y no estoy de acuerdo con esa orden, no me voy a ir por la tutela. Tengo la apelación de la detención judicial una vez que se me notifica. Ahí está. Entonces, mientras existan vías o procedimientos que permitan cuestionar y amparar los derechos que considero se me están vulnerando, yo no puedo utilizar la tutela. Yo tengo que utilizar la tutela solo para aquellos supuestos que no tienen una vía propia de protección. Por eso decimos que es un mecanismo residual. Segundo, ¿qué apunta a proteger la tutela? ¿Qué es lo que, cuáles son los derechos que son protegidos, resguardados por este mecanismo residual? Primero, derecho a la libertad. Ojo con eso, derecho a la libertad. Segundo, derecho de defensa. Tercero, presunción de inocencia. Cuarto, tutela judicial efectiva. Y solo viendo este catálogo de derechos, podemos darnos cuenta de que quien realmente se busca proteger a través de la tutela es al imputado, no al agraviado. El agraviado tiene otras vías, otro tipo de reclamos. El agraviado considera que el fiscal está archivando indebidamente su denuncia. Agraviado, tú tienes la queja o la elevación de actuados, tienes tu vía procedimental. El agraviado no está de acuerdo con el hecho de que el fiscal no acepte sus pedidos de actos de investigación. Bueno, para eso tienes la audiencia de actos sumariales, no la tutela de derechos. Tú tienes tus medios propios, tus vías propias para reclamar lo que consideras. Además, la tutela no busca proteger eso. La tutela no busca proteger de que te archivaron tu investigación, de que no te notificaron, ¿no? Para eso tú tienes tus vías propias. La tutela de derecho apunta a proteger libertad. La libertad de quién está en juego una investigación. ¿Del imputado o del agraviado? Del imputado, del investigado, del denunciado, del sospechoso. La defensa, ¿de quién? La defensa del investigado, del imputado. Recuerden que el agraviado es un peticionante en el proceso penal. El agraviado del proceso penal es la víctima que va a hacer petición. ¿Petición de qué? Petición de esclarecimiento de los hechos, de la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación integral, de una pretensión civil. Es un peticionante. Entonces, la tutela de derecho está enfocada a proteger los derechos del imputado. Esto es importante entenderlo así, porque también en muchos foros académicos surge siempre la pregunta: ¿y la tutela yo como agraviado la puedo plantear? No la puedes plantear. No, pero hay una jurisprudencia de Trujillo que sí estableció. Bueno, es una. Sí, o sea, no es, digamos, la razón de ser de la tutela de derechos. Tercero, el objetivo de la tutela va a depender del presupuesto, es decir, del amparo, del fundamento que yo utilice para sustentar mi tutela de derechos. Y para ello necesariamente tenemos que recurrir a los derechos que establece, que están contenidos en el catálogo que se menciona en el artículo 71. Y el Código Procesal Penal en el artículo 71 nos dice, a ver, ¿en qué contexto vamos a aplicar la tutela? Primero, nos dice, es el numeral número 2. Dice, los jueces, la Fiscalía, la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a, primer derecho, conocer los cargos formulados en su contra. Primer derecho. ¿Qué significa eso? Cargos formulados, contenido de la denuncia. ¿Sí? Señor, a usted se le denuncia por el presunto delito de violación sexual. Señor, a usted se le está denunciando por el presunto delito de estafa, que habría ocurrido en tal hecho, la persona agraviada sería tal. ¿Sí? Contenido de la denuncia, esos son los cargos imputados contra la persona. Es lo primero que se le tiene que informar al ciudadano en el sistema que tenemos. En el sistema mexicano, por ejemplo, no ocurre eso. Hay una investigación totalmente secreta que se desarrolla y recién se informa
al ciudadano cuando la Fiscalía acabó toda su investigación y está solicitando la audiencia de vinculación a proceso. Es diferente, ¿sí? Acá no, en nuestro sistema, apenas el fiscal recibe una noticia criminis, una denuncia contra persona identificada, el fiscal está obligado a notificar, ubicar a esa persona denunciada y notificarle que está iniciando actos de investigación. Y en esa notificación va a constar cuáles son los hechos que son materia de la denuncia en su contra. Eso significa exponerle, informarle los cargos de la investigación desde el primer momento. Obviamente, esto se va a exigir cuando la investigación sea contra persona determinada. Esto no se puede exigir cuando el fiscal, por ejemplo, abre diligencias contra los que resultan responsables. El denunciante dice, sí, me asaltaron, pero yo no conozco a las personas. Ah, bueno, vamos a abrir investigación contra los que resultan responsables. Perfecto, perfecto. En ese caso, obviamente, no se va a exigir que el fiscal notifique a los investigados, porque ni siquiera se conoce el nombre de los investigados. Recién la investigación se va a desarrollar para hallar a esos sospechosos. Y en este punto hay una mala práctica que ocurre. ¿Cuál es esa mala práctica? Mala práctica desde el ámbito del despacho fiscal. ¿Cuál es? Le llega al despacho fiscal la denuncia escrita en donde Juan Pérez denuncia a Pedro Gómez por el presunto delito de estafa. Bueno, el fiscal, en lugar de abrir diligencias preliminares contra Pedro Gómez, que es el denunciado, que consta su nombre en la denuncia de parte, el fiscal abre diligencias preliminares contra los que resultan responsables. De ese modo, uno, no notifica a Pedro Gómez desde un inicio, no le indica los cargos de imputación, y peor aún, ahí viene otra irregularidad. Como el fiscal ha abierto diligencias preliminares contra los que resultan responsables, cita a Pedro Gómez, pero no lo cita como investigado. ¿Cómo que lo cita? Como testigo. ¿Y eso qué tiene que ver? Como investigado, si te citan, tú puedes apersonar a tu abogado para que revise los actuados y prepare la estrategia de defensa. Como testigo, tú no puedes hacer eso. Como investigado, cuando vayas a declarar, tú puedes hacer uso de tu derecho a guardar silencio. Como testigo, tú no puedes hacer eso. ¿Se dan cuenta de la trampita? Bueno, debemos de dejar ese tipo de malas prácticas porque terminan afectando derechos fundamentales. Si vamos a investigar en serio, investiguemos bien, cumpliendo las reglas, sobre todo entendiendo que desde el Ministerio Público estamos frente a defensores de la legalidad. No estamos ante tinterillos que buscan sacarle la vuelta a la ley, no. Son defensores de la legalidad y tienen que proceder correctamente. Lo peor no está ahí. Lo peor es que en vía de tutela este tipo de casos se han llevado ante los jueces. Y la respuesta de muchos jueces es, bueno, el fiscal es el dueño de la investigación y él define su estrategia de investigación. Si él quiere, abre contra los que resultan responsables y no. Miren ese tipo de respuestas del órgano jurisdiccional. Entonces, ¿y esto por qué se da? Porque no se entiende en qué consiste y para qué funciona la tutela. Segundo, en ese mismo supuesto, ¿qué nos dice el artículo 71? Nos dice, además de informarle los cargos desde un inicio, en caso de detención, se debe informar al investigado la causa o motivo de dicha medida. La causa o motivo de dicha medida, es decir, la causa o motivo de por qué se le está deteniendo, por qué se le está privando de su libertad. Que es diferente a los cargos. El cargo es, señor, a usted se le está investigando porque existe una imputación, una sindicación, una denuncia contra usted, porque el día tal, a horas tal, usted habría cometido tal conducta. Listo, ya está. Ese es el cargo. El motivo causa de detención es el por qué te detengo. Te detengo, ¿por qué? Porque estás en contexto de flagrancia, en un supuesto de flagrancia. Se le está interviniendo en este momento, se le está atrapando con las manos en la masa, infragante, en plena ejecución de los actos consumativos del delito. Ah, correcto. O a usted se le está privando de su libertad porque en el contexto de una persecución lo hemos atrapado. Ahí está. Ha sido atrapado huyendo de la escena del delito. Muy bien. O de pronto, contexto de cuasiflagrancia. Dentro de las 24 horas posteriores al hecho se le ha identificado, por eso lo estamos deteniendo.
o dentro de las 24 horas posteriores al hecho se le ha encontrado con los efectos o el objeto del delito, por eso se le está deteniendo. El por qué, causa o motivo de detención. Y si no es flagrancia, por un supuesto flagrancia, se le está deteniendo porque existe una orden judicial de una detención preliminar. Ah, muy bien, acá está la orden, notificado usted. ¿Sí? Es importante explicar las causas o motivos de la detención. ¿Cuál es la razón de ser? No solo es un tema informativo. Tenemos que ubicarnos en el contexto de una detención. El contexto de una detención es quizás, desde mi punto de vista, el momento en el que el ciudadano se encuentra más vulnerable frente al poder coercitivo estatal. Los que nunca han participado en una intervención, los que no han tenido clientes detenidos, los que nunca los han visitado en la carceleta, en la comisaría, apenas son detenidos, no van a entender lo que yo les estoy diciendo. Cuando la persona es detenida, es intervenida apenas, se genera en el ser humano una sensación de miedo, de temor. Y ahí no va eso de que el que nada debe, nada teme. Acá eso no va, porque siendo la persona inocente, peor aún, siente más temor, siente más miedo, más desconcierto. Y entonces, desde la teoría del proceso, lo que se reconoce es, muy bien, siendo ese el momento más tenso, el momento en el que el ciudadano se encuentra más indefenso frente a la detención, vamos a establecer ciertos mecanismos para disminuir esa afectación. ¿Cómo disminuimos esa afectación? Primero, identificándonos. A ver, señor, yo soy el capitán tal, yo soy el efectivo policial tal, ¿sí? Le muestro mi placa, mi insignia. En este momento usted está siendo intervenido. ¿Por qué? Ahí viene la información de cargos. Porque usted es denunciado por el presunto delito tal por parte de tal persona. Listo. Y en este momento usted está siendo detenido. Ahí viene causas o motivos de detención. Porque hay una orden judicial contra usted, porque lo hemos perseguido, etcétera. Se le informa esto. Y esto tiene por finalidad disminuir esa situación de incertidumbre. Esa pregunta de qué pasa, qué está pasando, quiénes son. Ya bueno, eso se aclara con esa información que la autoridad le da a ese ciudadano detenido. ¿Ya está? Partiendo siempre de la presunción de inocencia. Y uno dirá, ahí viene otra pregunta, ¿no? Que se puede hacer. Oiga, pero si estamos en casos de flagrancia, o sea, ¿cómo que el temor, cómo que miedo? Si es caso de flagrancia, el sujeto perfectamente está siendo atrapado con las manos en la masa. Sí, claro, claro. Pero recuerden ustedes que en derecho nada es absoluto. En derecho no existe el absoluto, la regla para todo, ¿no? En derecho hay una diversa tonalidad de grises, de supuestos. Cada caso es especial. Si no, imagínense, tendríamos plantillas para aplicar a ciertos casos. Si no, pues no funciona así. La realidad no funciona así. Cada conducta, cada situación es distinta. A ver, les pongo un caso para que ustedes vean cómo es que no podemos afirmar siempre de que la sola detención en flagrancia ya evidencia un alto nivel de vinculación del sujeto con el delito. Les pongo este caso, un caso que siempre pongo. Una persona es asaltada, ¿sí? La persona está con su maletín, porta en su maletín sus bienes más preciados, su computadora, su celular, su cargador, su tablet, su billetera, están todo en su maletín. Es de noche, está en la esquina de una calle esperando su movilidad y en eso, por detrás, alguien lo cogotea, le rodea el cuello con el brazo, le va quitando la respiración, él siente que se va desvaneciendo, lo tiran al piso boca abajo, le patean la cara, le rompen la ceja, el tabique, le arrebatan su mochila y se van. La víctima por los golpes se despierta, ensangrentada, con la visión nublada porque la sangre la tiene en los ojos, y ve a los sujetos, pero de espalda, yéndose corriendo con su mochila. Desaparecen los sujetos volteando la calle. Él se queda ahí tendido, con dolor, asustado, y en eso pasa una patrulla.
Él pide auxilio a los efectivos policiales, se bajan los efectivos, lo auxilian, dice, ¿qué pasó? Me asaltaron, me han golpeado, miren cómo me han dejado. ¿Cuántos fueron? Yo vi que se iban como 3 o 4. Muy bien, súbete a la camioneta. A ver, vamos a hacer una patrulla por aquí. De pronto los encontramos por ahí, sí que lo reconocen. Miren, sube el agraviado a la parte trasera de la camioneta y emprenden la marcha. Paralelamente, los verdaderos asaltantes han abierto la mochila de inmediato, han sacado lo más valioso y tiraron la mochila casi nueva. Tiran la mochila al piso y se van. Cada uno se mete por un callejón, un escondite, etc. Se van, desaparece. Dejan la mochila en el piso. Pasa una persona, un muchacho. Pasa un muchacho. Ve la mochila en el piso, la levanta, grita, ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? No hay nadie en esa calle desolada. Se la pone en el hombro y camina con esa mochila que ha encontrado. Un muchacho que nada tiene que ver. Mientras está caminando, aparece a su lado la patrulla por la pista y el agraviado reconoce su mochila y le dice a los policías, señores, esa es mi mochila. La pregunta es, lógico, ¿la policía va a detener o no a este muchacho? El muchacho cuando lo intervenga va a decir, no, pero yo me la encontré recién, no, yo no he asaltado. Igual, pese a todo eso, ¿lo van a detener o no? Lo van a detener, porque está dentro de un supuesto de flagrancia. Entonces, ¿este muchacho tiene alguna vinculación con el delito? ¿Él participó en el asalto? ¿Él se ha llevado las cosas o algo? Nada, pero está detenido por un supuesto de flagrancia, que obviamente en la investigación se esclarecerá, sin duda, pero va a ser detenido. Entonces, tengamos siempre en cuenta, tengamos muy claro este panorama. No podemos adelantar desde los primeros actos de investigación atribuciones de responsabilidad penal para la gente, para los ciudadanos. Justamente la investigación es para eso, para esclarecer los hechos. Y esta persona va a estar detenida hasta máximo 48 horas. El fiscal, obviamente, si no ve ninguna vinculación, si en esas 48 horas visualiza las cámaras, ve efectivamente qué pasó, que él nada tuvo que ver, ve cómo es que los sujetos abandonaron la mochila, cómo este muchacho que nada tenía que ver tomó una mochila y se la puso al hombro. Si es que ve eso dentro de las 24 horas, las 48 horas, lo liberará. ¿Sí? Entonces, pero para el contexto ya de una investigación. Pero ¿qué pasaría si a este muchacho, en lugar de explicarle por qué lo van a detener, en lugar de informarle sus derechos, simplemente lo tiran al piso, lo patean en el piso los policías, lo tiran a la tolva de la camioneta y se lo llevan? Y en la comisaría llegando el comandante, el comisario lo agarra cachetada diciéndole, confiesa, habla, reconoce, y lo filman, lo graban. ¿Por qué lloras? ¿Qué se siente que te hagan eso a ti? ¿Qué pasa si eso ocurre? Afectación a derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, es importante tener este panorama claro para saber cómo debemos de proceder. Entonces, miren cómo que aquí estamos simplemente el segundo derecho y la explicación y la razón de ser de este derecho de informarle a la persona las causas o motivos de la detención. Siguiente, inciso B. Nos dice el código, el artículo 71. Se le tiene que informar además a ese detenido que tiene derecho de designar a la persona o institución a la que debe de comunicarse su detención. Y esa comunicación se tiene que hacer inmediatamente, en la detención, inmediatamente. Inmediatamente no es a las 5 horas, a las 10 horas, no, es inmediatamente. Y uno dirá, pero ¿y por qué? Este es el famoso derecho a la llamada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le tiene que informar a otra persona de que a esta persona, a este señor se le está deteniendo? ¿Por qué? Y ojo, el código dice una persona natural o jurídica, una institución. Sí, pues. ¿Por qué? Porque en la realidad es posible que una persona la detenga por un contexto de persecución política. Y lo detienen por sus ideas, cosa que no se puede hacer. Lo detienen porque critica al régimen de turno, al gobierno de turno, y buscan privarlo de su libertad indebidamente. Su derecho es, voy a informar primero a una ONG de derechos humanos, a una
persona de mi familia. Ojo, que esto todavía no tiene nada que ver con el abogado, ¿eh? A cualquier persona. Informar eso. ¿Y esto para qué? Para seguir disminuyendo ese temor. En una diligencia de intervención, ¿quiénes son los únicos que saben que a esta persona la están privando de su libertad? La autoridad policial y la persona. ¿Quién más? Nadie más. Se ha dado en nuestra realidad circunstancias, no solo en el Perú, se ha dado circunstancias en que una persona es detenida, es llevada viva, sana, a una dependencia policial y termina muerta dentro de la dependencia policial. Se ha dado la circunstancia de una persona por última vez es vista siendo subida a una patrulla y su cuerpo aparece a los días en una playa, muerto. Para evitar eso, para frenar eso, para disminuir ese temor y evitar esas circunstancias, es que se le da ese derecho a la persona detenida de informar a cualquier otra persona, a una institución pública o privada que está en ese momento siendo detenida. ¿Sí? Sobre todo esto se da para los contextos de persecución política. Luego viene, ahora sí, el derecho a llamar a su abogado, a ser asistido de los actos iniciales de investigación por un defensor. Esto no lo confundamos con una situación que también se da. Ahora vámonos a la mala práctica de muchas defensas, ¿no? Muchos abogados defensores cuestionan las actas de intervención porque dicen, no, pero el acta de intervención se hizo sin mi presencia. Alto ahí. Las diligencias se van a desarrollar con la sola participación del efectivo policial que está interviniendo en la detención. No se necesita esperar al abogado para continuar con la intervención, porque es un acto de intervención de urgencia, de inmediatez, donde hay peligro de pronto hasta de fuga, donde de pronto hay peligro de que otras personas impidan la diligencia de detención. Entonces no es que se va a esperar al abogado. Y entonces ahí, y eso ya depende del criterio ya del efectivo policial, y ojo, que no es a su libre albedrío, hay todo un protocolo de intervención policial, hay todo un reglamento para el uso de la fuerza, ¿sí? O sea, no es que el policía al ojo dice, bueno, voy a esperar acá, en este caso sí, en otro no, no. Hay todo un protocolo. Entonces, si en ese momento de intervención la persona le pide al policía, bueno, voy a hacer una llamada a mi abogado, y el abogado dice, sí, señor, yo estoy a 5 cuadras, por favor, espérenme, yo ya llego para firmar las actas y participar en la diligencia, no hay ningún problema en esperarlo. La diligencia se desarrolla y se espera que el abogado llegue. Pero si el abogado dice, no, pues estoy en otra diligencia, termino mi audiencia en 2 horas, espérenme 2 horitas, no, pues. No, la diligencia igual se va a desarrollar, ¿sí? Por eso es importante un medio de garantizar que el ciudadano sepa qué derechos tiene, esta lectura de derechos. Este catálogo de derechos, el policía que interviene lo tiene que exponer, explicar al ciudadano detenido. Porque en ausencia de su defensa es el propio ciudadano quien tiene que ejercer su derecho. Ese es todo otro gran problema en nuestra realidad. La gente no conoce su derecho. Entonces la gente no sabe que tiene derecho a guardar silencio, no sabe que tiene derecho a una llamada, no sabe que puede contar con su abogado, no conoce eso. Luego, el inciso D, se le tiene que informar a este ciudadano que tiene derecho a abstenerse de declarar. Tiene derecho a guardar silencio. En la práctica, este es el derecho más pisoteado de todos. ¿Por qué? Porque la misma policía no informa esto. En muchas diligencias de intervención en las que me ha tocado participar, la policía simplemente, al final de todo, lleva a las personas a la comisaría y ya tienen sus formatos, tienen sus papeles, donde van llenando las 4 o 5 actas, las van llenando, mientras toda la diligencia se desarrolla, otro va llenando, va poniendo los nombres, con el DNI a la mano, pone la hora que él considera, y al final dice, ya señor, vaya firmando, ya, vaya firmando. Y la persona que está alterada, que está preocupada, que está en esa incertidumbre de la detención, esta persona empieza a firmar todos los documentos. Y este catálogo de derechos, esta lectura de derechos supuestamente está contenida ahí. No basta eso. Hay que informarle a este ciudadano desde la intervención, no a las 3 horas, no a las 5 horas de detenido, se le presenta el acta, no, desde el inicio. Y obviamente el ciudadano que conoce su derecho le va a decir, oiga, pero acá dice que
esta lectura de derecho, esta acta de lectura de derecho, dice que a las 8 de la noche, cuando me detuvieron, me leyeron esto. No me leyó esto. Son las 12 de la noche y recién me traen eso, y acá me dice que yo tengo derecho a guardar silencio. ¿Cómo es eso? Y me han estado interrogando, me han estado preguntando. No firmo y deja constancia de eso. El ciudadano tiene que conocer su derecho, y el efectivo policial, la autoridad de investigación, tiene que hacer cumplir la ley. Es algo que parece tan básico, pero en la práctica hay una gran renuencia a ello por diversos factores que ahora vamos a pasar a analizar también. Otro derecho, se le tiene que además informar a este señor detenido de que no se puede emplear en su contra ninguna medida coactiva, intimidatoria, contraria a su dignidad, ni ser sometido a técnicas o métodos que lo induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por la ley. Entonces, cuando estamos ante un método coactivo, la clásica frase, a ver, habla si no te va a ir peor. Bueno, señores, eso es un método coactivo. Más aún si es que primero no se le dijo, usted tiene derecho a guardar silencio. Ese es un método coactivo. Intimidatorio, abofetearlo, golpearlo. Hay incluso un policía por el norte del país que es muy reconocido por eso, por abofetear a los detenidos. Es muy aplaudido por eso. Bueno, ya son problemas ya sociales que tenemos, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo es que todos estos derechos se tienen que informar a la ciudad. ¿Qué pasa si el policía no cumple con informar esto y recién a las 10 horas de detención, recién le ponen a la vista las actas para que empiece a firmar? El ciudadano tiene que dejar constancia de que no firma, justamente porque desde el inicio de la diligencia nunca se le explicó eso. Y la pregunta es, oiga, pero eso podría dar lugar a que justamente la diligencia esté viciada. Sí, pues está viciada, pero ¿por quién está viciada? ¿Está viciada por el ciudadano que está reclamando su derecho? ¿O está viciada por el efectivo policial que no cumplió con el procedimiento, el protocolo de intervención que la propia ley establece, con la lectura de derechos que el propio Código Procesal Penal exige? ¿Quién vicia la diligencia? Hay que tener eso claro también. Claro está que si yo soy un juez inquisitivo, siempre voy a tratar de justificar esto. No, bueno, por las circunstancias, porque el policía tiene muchas cosas que hacer, en su momento no lo hizo, pero igual son apenas 4 horas, son apenas 6 horas. Bueno, no estamos comprendiendo el objeto de protección de este mecanismo, ¿sí? Entonces, la tutela de derechos en estos casos se va a presentar ¿para qué? En los supuestos del artículo 71, ante la vulneración, ante la restricción indebida de este tipo de derechos, ante el incumplimiento de este protocolo de actuación. ¿Qué es lo que busca la tutela? Primero, frenar el acto abusivo. Artículo 71, supuestos de tutela. Frenar el acto abusivo, restituir el derecho a su estado anterior. Si es que se logra determinar que fue una detención ilegal, una detención donde no se informó sus derechos, una diligencia de intervención en donde incluso se filmó a la persona hablando cuando nunca se le informó de que tenía derecho a guardar silencio, señores, esa diligencia está viciada, ¿sí? Entonces, en estos casos de detención abusiva, de detención ilegal, de detención donde no se cumplió el procedimiento, ¿el resultado cuál va a ser? Cesar ese acto abusivo y restituir el derecho a su estado anterior, que sería en este caso la libertad, lograr la libertad de la persona. Miren dónde nos ubica la tutela, la detención, nos ubica básicamente ahí. Si es que la Fiscalía no cumplió desde un momento inicial de la investigación con notificar al investigado de que existe una investigación abierta en su contra, pues se va a tener que repetir los actos de investigación donde obviamente se desarrollaron sin la participación de su defensa, porque este ciudadano nunca se enteró hasta ese periodo de tiempo de que existía esa investigación y esos actos de investigación. Se tendrá que volver a desarrollar, sí, pues sí,
para garantizar justamente su derecho de participación, su derecho de defensa. A eso apunta, en eso consiste este primer gran supuesto de tutela de derechos. Hay un segundo supuesto, y este segundo supuesto está conectado a la defensa del derecho a garantizar el derecho de defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia. Está vinculado, pero es un supuesto distinto. ¿Cuál es? Acuerdo Plenario 4/2010, que también en la práctica se ha convertido en un saludo a la bandera. ¿Qué nos dice la Corte Suprema a través de ese acuerdo plenario? Ha creado no solo un supuesto adicional de tutela, sino que ha creado un procedimiento para la tutela. Entonces, ¿qué nos dice? No se puede admitir en el desarrollo de una investigación penal y en un procesamiento penal, no se puede admitir que las autoridades encargadas de la investigación obtengan material probatorio vulnerando el contenido esencial de derechos fundamentales. Primer gran ámbito, es lo que conocemos como prueba prohibida o prueba ilícita, ¿sí? Obtención de material probatorio vulnerando derechos fundamentales del ciudadano, vulnerando indebidamente derechos fundamentales. Pero tampoco se puede permitir que la autoridad de investigación incorpore al proceso, ingrese al proceso a través de procedimientos irregulares, sin cumplir las pautas procedimentales, material probatorio, afectando derechos fundamentales del ciudadano investigado o procesado. Y es lo que se llama prueba irregular o prueba ilegal. ¿Y cuál es la razón de ser eso? Artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal. No se puede utilizar, no se puede valorar el material probatorio ilícitamente obtenido o incorporado al proceso con vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales. No se puede, esa es la regla de nuestro Código Procesal Penal. Pero esa regla, como toda regla, en la práctica se le ha encontrado muchas excepciones. Entonces, al final, esa regla no es regla, es un dicho en la práctica. Pese a que es tan clara en el artículo 8, en la práctica es un dicho. Y entonces, la Corte Suprema dice, bueno, partiendo de esa regla y partiendo del derecho de defensa, de que una persona no puede esperar a que recién en el juicio oral se determine la ilicitud de una prueba, sino que esto perfectamente se debe de cuestionar, se puede cuestionar desde los primeros actos de investigación, desde las propias diligencias preliminares, es que vamos a utilizar este mecanismo residual. ¿Por qué? Porque no tenemos otro. No existe otro mecanismo, otra vía procedimental para en la investigación del delito una persona pueda cuestionar un acto ilícito de la policía o del Ministerio Público por el cual se ingresa indebidamente un medio probatorio, un elemento de convicción con afectación de derechos fundamentales. No hay, no existe. La nulidad no cabe en diligencias preliminares, no puedes plantear una nulidad porque no es un acto procesal, no hay proceso judicial abierto. No puedes plantear una queja, no puedes plantear una solicitud de elevación de actuado por ese acto de investigación desarrollado por la Fiscalía ante el Superior, eso no está contemplado, sería un procedimiento inventado, no pues. Entonces, como no hay ese procedimiento, le vamos a dar al ciudadano que se considera afectado por la incorporación de un elemento de convicción de manera ilícita, le vamos a dar este mecanismo, la tutela. ¿Y qué vas a buscar con la tutela? Con la tutela lo que tendrás que acreditar en tu pedido, en tu planteamiento como defensa, será evidenciar que ese acto desplegado por la policía o por la fiscalía no solo no siguió el procedimiento debido,
no siguió con los requisitos, no cumplió con los presupuestos establecidos para su práctica, para la obtención de ese material o para la incorporación de ese material probatorio, sino que tendrás que determinar también cuál es el derecho afectado, cómo es que te afecta ese derecho. Y es ahí donde desde las diligencias preliminares ya podemos plantear y exigir el respeto de la regla de exclusión de la prueba prohibida. Desde las diligencias preliminares, no desde la investigación preparatoria y formalidad, desde las diligencias preliminares. Oiga, ¿y cómo así? ¿En qué caso se podría dar eso? Primer caso, podría ser cuando la fiscalía, conociendo que hay un denunciado, sabiendo que está personado su abogado, que ha señalado casilla electrónica, domicilio procesal, correo electrónico, celular, la fiscalía desarrolla una diligencia sin previa notificación de la defensa. Toma una declaración la fiscalía, nunca notificó a la defensa. La defensa no se enteró, por tanto, ni siquiera pudo decir si participaba o no en esa declaración testimonial. Y la fiscalía desarrolló y llevó a cabo esa diligencia. Pregunto, ¿cabe o no una tutela? Claro, porque no le permitieron al defensor participar en esa declaración de testigo, hacer sus preguntas, obtener datos que le permitan plantear, crear, reforzar su estrategia de defensa, cuestionar a ese testigo. No se le permitió eso, afectación clara al derecho de defensa. Esa actuación, ese procedimiento del fiscal para recabar esa declaración testimonial, ¿cumplió con respetar el derecho fundamental de defensa del ciudadano? No, pues entonces tutela derecho. Entonces, ¿qué se va a pedir en ese caso? Señor juez, solicito, se excluye esa declaración y la solución ¿cuál sería? Por tanto, solicito que el señor fiscal convoque nuevamente a ese testigo para con presencia de la defensa desarrollar esa diligencia. Ahí está. ¿Sí? Tutela de derechos atacando material probatorio, elemento de convicción ilícitamente obtenido. ¿Qué otro caso? Los casos más comunes, que son los de intervención de comunicaciones que están protegidas por el secreto de las comunicaciones, los clásicos chuponeos, ¿sí? Que no es el caso de Martín Vizcarra, ahí no hay ningún chuponeo, ahí lo que es una grabación de una persona que finalmente se ha tirado para atrás, pero ahí no hay chuponeo, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo hay chuponeo, intervención de comunicaciones? Cuando se graban las comunicaciones, cuando te colocan un software que permite grabar en tiempo real las conversaciones que vas teniendo. Cuando te colocan un virus que convierte este aparatito celular en un micrófono y no necesitas estar hablando por teléfono para que te grabe. Basta que esté prendido este celular y está grabando absolutamente todo lo que tú vas conversando. En esos casos hay intervención de comunicación. ¿Y qué pasa? Que esa intervención de comunicaciones, como viola un derecho tan importante como es el secreto de las comunicaciones, la intimidad, la privacidad de las conversaciones, es que requiere ¿qué cosa? Autorización judicial previa. Sí o sí. Sí o sí. Entonces, cuando tú como funcionario público encargado de la investigación no cumples con ese requisito previo de pedir y justificar ante un juez y pedir esa orden de intervención y lo haces por tu ímpetu nada más, estás afectando derechos fundamentales. Y esa información, por más relevante que sea, por más evidente que sea el contenido de ella, no valdrá. No valdrá porque ha sido obtenida ilícitamente. Esa es la regla. Y en países civilizados como los anglosajones, en Estados Unidos, por ejemplo, la regla de exclusión de prueba prohibida se presenta con el objetivo de regular la actuación policial. No está tanto encaminada hacia el proceso, está dirigida hacia los agentes de investigación. Son como pautas que generan además responsabilidad funcional de los agentes de investigación. Entonces, aquí lamentablemente, en muchos casos, y esto no es solo una cuestión de criterio aislado, sino que incluso en casos emblemáticos
material probatorio claramente ilícito, ha servido para impulsar procesos, ha servido para condenar personas. Nos acordamos del caso Petroaudios, el caso en el que yo participé. En ese entonces yo era procurador anticorrupción. En ese caso Petroaudios, por ejemplo, estas personas estuvieron procesadas más de 6 años. Incluso muchos de los procesados cumplieron prisión preventiva, arresto domiciliario, incluso se vencieron sus prisiones preventivas, se llegó al plazo máximo y tuvieron que ser liberados con el fundamento de unos audios donde se escuchaba a un funcionario de Petroperú, donde se escuchaba a un particular, un lobista, hablar de la información que se iba a transmitir a cambio de ciertos beneficios a un empresario extranjero sobre lotes gasíferos o petroleros. Y con esos audios, estas personas finalmente fueron encarceladas preventivamente, prisiones preventivas que se extendieron por meses. Y recién después de 6 años, cuando se llega a juicio oral, el colegiado, la sala, en el plenario, en su resolución final dice, bueno, no podemos utilizar estos audios. No podemos utilizar estos audios en este caso tan escandaloso, tan emblemático, no podemos, porque estos audios han sido producto de una intervención de comunicaciones que desarrollaron ciertos personajes que incluso han sido condenados por el delito de interceptación de comunicaciones, de violación de las comunicaciones. Entonces no podemos utilizar prueba ilícita para condenar en este caso. Miren, después de 6 años, después de las prisiones preventivas, o sea, después de haber utilizado estos audios ilícitos, en juicio recién se percatan de que es imposible utilizar prueba prohibida, prueba ilícita. Es un caso emblemático. Miren ustedes todas las consecuencias perniciosas que se generaron a los involucrados en ese caso. Oiga, pero y al final la verdad no se logró descubrir. Sí, pues, pero ¿quién es el encargado de determinar la verdad? No son las autoridades de persecución las que además están obligadas en condición de defensores de la legalidad, a resguardar que los procedimientos de investigación sean los correctos. Claro, lamentablemente en este caso no funcionó así. Y así tenemos diversos ejemplos, muchos ejemplos de material probatorio ilícitamente obtenido que es utilizado. Y en muchos casos el pretexto para utilizarlo, ¿cuál es? El interés público, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto en diversas sentencias, incluso del Tribunal Constitucional. Bueno, en este caso efectivamente queda acreditado que el origen de esta fuente de información ha sido ilícito, ha sido obtenido ilícitamente. No obstante, haciendo un juicio de ponderación entre el derecho afectado del particular y el interés público del Estado por conocer la verdad, utilizamos el material probatorio ilícito. Y punto, se cayó todo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que en doctrina se conoce como una regla de excepción a la regla de exclusión de prueba prohibida, que es la teoría de ponderación de intereses. Válida en doctrina, sí. Y que es aceptada también, ha sido aceptada aquí en muchos casos. ¿Ya? Entonces, la tutela en este caso está orientada a eso, desde la investigación a cuestionar el material ilícitamente obtenido por la autoridad de investigación. Entonces, en este segundo supuesto, el objetivo de la tutela, ¿cuál va a ser? El objetivo de la tutela será ya no cesar el acto de investigación, sino excluir el acto de investigación. Que no sea valorado, porque no es nulidad. Algunos jueces también confunden eso, creen que se está debatiendo un tema de nulidad. Uno cuestiona vía tutela un acta, dice, no, bueno, el acta cumple las formalidades, pero como no está cuestionando la diligencia, no pasa nada. No, si uno cuestiona un acta vía tutela, ¿qué estás cuestionando en realidad? ¿No es la diligencia? Claro. O sea, lamentablemente no hay visión, no se entiende cómo funciona la tutela de derecho, y eso es grave porque termina pues convalidando serias afectaciones a derechos fundamentales. Entonces, en este segundo supuesto de prueba prohibida, el objetivo de la tutela es la exclusión de ese elemento de convicción. Punto. Esa es la solución.
Y hay un tercer supuesto que es el Acuerdo Plenario 2-2012, que está referido a el caso de imputaciones genéricas. Y eso también es importante, ¿no? La imputación genérica, ¿cuándo se presenta? Se da cuando el fiscal pasa diligencias preliminares y emite la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. En ella está contenida la acción penal, en ella está contenida la imputación. Esa imputación tiene que ser una imputación concreta, no acabada, no desarrollada al 100%, pero sí una imputación concreta. ¿Qué cosa es una imputación concreta? Aquella que puede explicarse en relación a dónde, cuándo, cómo y quién. Ahí está. Mínimamente, en hipótesis, plantéame eso para que puedas establecer una causa contra mí. Bueno, iniciamos el proceso penal con esa imputación. Imputación concreta. ¿Qué pasa cuando el fiscal no tiene esos datos y simplemente formaliza porque no quiere archivar, porque le da miedo archivar, porque hay mucha presión en archivar o porque quiere seguir con la investigación? Bueno, cuando eso ocurre y hay una imputación genérica, abstracta, oscura, gaseosa, no precisa, la Corte Suprema dice, defensa, acude primero al fiscal, ojo, primero acude al fiscal, adviértele ese error, pídele que especifique su imputación, los hechos de la imputación, el marco fáctico nada más, la hipótesis incriminatoria, y si no te responde o te responde negativamente, recién vas donde el juez. Y al juez le vas a explicar, le vas a decir cómo es que esa imputación no se permite entender, cómo es que no te permite ejercer defensa, cómo es que no te permite contradecirla ni refutarla. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Ahí le vas a explicar. Entonces, en este tercer supuesto de procedencia de la tutela, Acuerdo Plenario 2-2012, la defensa, ¿qué es lo que va a buscar? No cese del acto, no exclusión, mucho menos nulidad de la disposición. Eso jamás va a ocurrir. No se puede anular la disposición de formalización, porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público, pero lo mucho que vamos a obtener, tercer objetivo de la tutela, Acuerdo Plenario 2012, es lograr que el juez le pida al fiscal que precise su imputación. Eso es lo que se valora. Es decir, subsanar el error en la imputación, sí, ese es el objetivo de la tutela. Ahora, ya dependerá de la estrategia de cada defensa, si plantea la tutela desde un inicio o espera que el fiscal avance con esa mala imputación. Dependerá del caso y dependerá de la estrategia de la defensa en el caso concreto. Apreciados colegas, cómo el tiempo nos ha ganado tremendamente. Y solo hemos llegado apenas a los presupuestos de la tutela. Así que vamos a coordinar, creo que con los organizadores para hacer otra sesión respecto al control de plazo, pero no quiero tampoco desarrollar el tema del control de plazo en 5 minutos, no nos va a dar. Así que vamos a aprovechar estos 10 minutos finales para las preguntas a que hubiera, y ya luego yo coordino con la organización para ver si podemos tener otra sesión para el tema del control de plazo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a comenzar con las preguntas en relación a la tutela de derecho. Adelante, por favor. Si no hubiera preguntas, prosigo con el control de plazo. Sí, tenemos una pregunta, doctor, del doctor Jaime Sigüenza. Doctor, sí, le escucho. Doctor, buenas noches. Perfecto, entonces vamos a comenzar buenas noches. con las preguntas. Sí, doctor, buenas noches. Ante todo, agradecerle y felicitarle por su ponencia, es muy clara. Y con su venia, permítame hacerle la siguiente pregunta. Mire, un ciudadano fue intervenido el día 3 de mayo del 2020 por violar las medidas sanitarias, ¿no? Y estaba acompañado, como él era docente, estaba acompañado de una menor de edad. Y cuando es trasladado a la comisaría, ya en la comisaría la policía le interviene su celular y supuestamente la policía establece que había conversaciones entre él y la menor, conversaciones con contenido sexual. Inmediatamente interviene ya su domicilio, van al domicilio y incautan 2 dispositivos, 2 memorias, que supuestamente contenían videos de pornografía infantil. ¿Ya? Y entonces ahí la policía lo visualiza, entonces él ya se queda detenido hasta el día 7 de mayo. Y el día 7 de mayo recién le imponen la prisión preventiva, ¿no? Recién el 7 de mayo, por el delito de pornografía infantil y por violar las medidas sanitarias,
medidas sanitarias y también por las imágenes de contenido sexual que supuestamente le habían intercambiado con la menor. Entonces, doctor, aquí dígame, ¿se ha llevado, aquí no ha habido irregularidades en la intervención de la policía en la detención del día 3 hasta el 7 de mayo que le dictan la prisión preventiva? ¿O es correcto ese plazo que lo tuvieron detenido hasta la imposición de la prisión preventiva? Gracias, Ok, doctor, ok. por la respuesta. Y, doctor, muchísimas gracias por su pregunta. Muy interesante el caso. Lo importante aquí es partir lo siguiente. Efectivamente, en el contexto del estado de emergencia se restringieron ciertos derechos, ¿no? El derecho a la libertad, seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, por eso la policía podía entrar a las casas así nada más, la libertad de reunión, se suspendieron, se restringieron esos derechos. O sea que por ahí la policía actúa conforme a las atribuciones que en ese contexto el estado de emergencia legalmente les permitía. Pero esto no genera que otros derechos sean afectados. Ejemplo, si es que en una investigación se pretende revisar el contenido de un celular, lo primero que se tendría que hacer es si el detenido acepta la revisión del celular. Lo primero, el policía no puede agarrar el celular de una persona detenida de frente y empezar a revisarlo. No puede, tiene que pedir la autorización. Si no la da el ciudadano, tendrá que pedir autorización al juez. Así funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otro derecho que no está restringido en el estado de emergencia, que es el derecho al secreto y las comunicaciones. Eso no está restringido, entonces ahí tendría que analizarse eso. Segundo, efectivamente, el periodo de la detención, en ese contexto, partamos de la idea de que es un contexto de flagrancia, porque la policía o la fiscalía van a partir de que estamos ante un contexto de, puede ser un delito contra la salud pública, un delito contra la administración pública, ¿sí? Un cumplimiento de las reglas sanitarias, pero esa detención de 48 horas, el mismo código establece, si dentro de esas 48 horas la fiscalía cumple con presentar su requerimiento de prisión preventiva, es decir, para que esta persona afronte el proceso privado de su libertad por 9 meses, 8 meses, lo que considere la fiscalía, la persona se va a mantener detenida hasta que se suscite, hasta que se desarrolle la audiencia de prisión preventiva. La ley dice, bueno, la audiencia se tendrá que hacer dentro de las 48 horas, sí, pues, pero es posible que por otros factores se demore esa audiencia, sí es posible. En ese contexto, ¿qué pasa? Ese periodo de detención se mantiene. Se mantiene. Entonces, eso es un problema que ocurre no solo en el contexto del estado de emergencia, ocurre también antes del estado de emergencia, ocurrió mucho. Detienen a la persona antes de que venza el término del plazo de la detención en flagrancia, el fiscal pide la prisión preventiva y el juez dice, bueno, lo vamos a hacer en las 48 horas siguientes. ¿Qué pasa en ese periodo, en ese interín de tiempo? Que ya venció la detención en flagrancia y recién se va a llevar la audiencia de prisión preventiva. La persona se mantiene detenida. El propio código establece eso así. Si hubiera otra pregunta, ¿me escuchan? Sí, doctor, tenemos otra pregunta del estudio jurídico curto. Por favor, active su audio. A ver, por favor, estudio jurídico Agurto, active su audio. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Se le escucha perfectamente. Doctor Cristian, ¿cómo está? La pregunta específicamente es, la tutela de derecho, ¿hasta qué momento es posible su tramitación? ¿Es posible hacerlo hasta antes de la acusación fiscal o después de la acusación fiscal? Ok, doctor, se le escucha entrecortado, pero sí hemos escuchado la pregunta. ¿En qué oportunidad hay para presentar la tutela de derechos? ¿Sí? Desde los primeros actos de investigación
desde que se abre diligencias preliminares, incluso desde la propia detención, ¿sí? Desde ahí, ¿hasta cuándo? Hasta que se emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, hasta que se concluye con la investigación preparatoria formalizada. ¿Por qué? Porque hay una razón de ser. La razón de ser es que ese es el periodo en el que el fiscal tiene el control de la investigación. Ese es el periodo en el que el fiscal puede, por su propia conducta funcional, afectar derechos a la libertad, el derecho a la defensa, impedir que el defensor del imputado pueda conocer el contenido de los actuados. Esa es la oportunidad. Entonces, en ese periodo, siendo el fiscal el que tiene el control, la dirección de la investigación, es que se puede deducir, cuestionar sus actos funcionales vía la deducción de la tutela de derechos. Después de eso ya no, porque después de eso ya estamos en etapa intermedia y es ahí donde ya es el juez el que tiene el control y la dirección de esa etapa de saneamiento. Y obviamente contra el juez no vamos a plantear una tutela de derechos, se planteará otro tipo de cuestionamiento en el contexto de la función, que es distinta. Ya el juez no desarrolla función de investigación, ¿sí? Entonces ese es el periodo, la oportunidad, inicio de diligencias preliminares, incluso desde la propia intervención o detención, hasta la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Un abrazo. Tenemos otra pregunta, doctor, del doctor Ítalo Díaz. Por favor, active su audio. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Se le escucha muy bien. Doctor, una consulta. Por ejemplo, si una persona es intervenida, detenida, y como suele suceder siempre, los policías abofetean a la persona, le tiran patadas en este caso, solamente esas cosas, ¿el imputado cómo podría probar que han sucedido esos actos en este caso? Si mayormente cuando una persona es intervenida es enmarrocada, ¿no? ¿Cómo podría, por ejemplo, si es factible recurrir a una tutela de derechos, en este caso, cómo podría probar, o no es posible en este caso interponer una tutela de derechos, cómo podría probar que estos actos han sucedido en este caso, ¿no? Difícil, sin duda, pero no imposible. Difícil sí, como usted dice, ¿no? Muchas veces la intervención implica solo al policía y al intervenido. Entonces, si el policía lo abofetea, en realidad no deja gran marca, no deja una gran contusión que con un examen médico legal se podría determinar. O el policía, pues, un mal policía podría abofetearlo, escupirlo, insultarlo, ¿no? Entonces, difícil de acreditar si es que solo está el efectivo policial y la persona intervenida, más aún si el acto en realidad no genera, es un maltrato que no deja una huella, ¿no? En esos casos va a ser muy difícil, más allá de la sola alegación que efectivamente la persona puede indicar en el acta. La persona puede decir, me niego a firmar lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque quiero dejar constancia de que el efectivo instructor tal que me intervino me maltrató, me escupió, me abofeteó, etcétera. ¿Ya? Eso es uno. Lo otro ya es un contexto diferente, que es cuando, por ejemplo, ya hay testigos. Si hubiera testigos, familiares, pueden perfectamente grabar la intervención, se puede evidenciar eso, como ocurrió en muchos casos, ¿no? Abusos de policiales en contexto de intervención que son filmados. Sin duda que ahí la tutela tiene otro peso, tiene otro fundamento probatorio, un sustento probatorio mucho más contundente. Pero mientras eso no exista, al final es un dicho del efectivo policial, que es una autoridad, versus el dicho del investigado, que es una persona igual con derecho, pero dicho con dicho como que no, al juez no le genera ninguna certeza, y mientras no haya un material probatorio en contrario al acto funcional, al documento oficial, normalmente el juez acata, acepta, da por válido lo que en el acta oficial se dice, en tanto no se haya cuestionado la irregularidad en el desarrollo de esa diligencia. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Muy bien, una última pregunta. Sí, doctor, tenemos la última pregunta del doctor Edgar Villalobos. Por favor, active su audio. Buenas noches, ¿me escucha? Hola. Doctor Villalobos, buenas noches. Perfecto, se le escucha muy bien. Adelante, doctor. Buenas noches, estimado doctor Salas. Le saluda el abogado Villalobos de la ciudad de Chimbote.
El motivo de mi consulta es cuando la policía interviene, entre comillas, interviene a ciertos ciudadanos y les siembra drogas, sabiendo que el plazo es de 15 días para la investigación en este tipo de naturaleza de procesos. ¿Cómo podemos abordar frente a ello para poder probar que se está vulnerando los derechos, y en este caso cuando se le ha sembrado los guetes, pasta básica de cocaína o la marihuana a los ciudadanos que son intervenidos, ¿no? ¿Cómo podríamos probar eso? Más aún si que no tenemos algún medio probatorio que corrobore en la zona, como por ejemplo cámaras de vigilancia que están ubicadas por la zona donde se ha hecho la intervención. ¿Cómo podríamos abordar de esa naturaleza? Es un poco difícil poder probar esto, ¿no? Pero durante, a ver, su experiencia que usted tiene, ¿no? ¿Cómo podría ilustrarnos de esta manera para poder hacer un aborde correcto y emplear la figura jurídica de la tutela de derechos correctamente? Efectivamente, doctor, es sumamente complicado cuando no hay testigos, cuando no hay un medio de vigilancia que nos permita corroborar justamente esa conducta ilícita de sembrar droga por parte del efectivo policial, pero sobre todo cuando hay esa situación en la que solo tenemos al interventor, a la autoridad, con el detenido intervenido, ¿no? Mientras no haya nadie más, o haya incluso colegas efectivos policiales que apañen esa conducta, va a ser muy difícil acreditarlo. Pero hay una salida. Por eso es importante, creo yo, la difusión de los derechos hacia la ciudadanía. Muchas veces el ciudadano no conoce sus derechos y entonces firma las actas, no reclama nada, se deja asustar, se deja amedrentar. Pero un dato que sí serviría mucho, sobre todo no para tumbarse la diligencia, sino a futuro, para generar duda razonable, importante, sería el hecho de que el ciudadano, al ver una conducta ilícita de parte del policía que le está sembrando droga, deje constancia de ello en el acta, que se niega a firmar consignando el por qué no está firmando. Y ojo, eso lo dice el propio artículo 71, lo dice el mismo protocolo interinstitucional de actuación policial y fiscal en casos de intervención. Entonces es perfecto, no solo es que el ciudadano pida, sino que además es obligación de la autoridad policial que está levantando el acta, al ver que el ciudadano no firma, decirle, voy a dejar constancia de por qué no quiere firmar. Esto es importante. O sea, no basta con que no aparezca la firma del ciudadano, sino que tiene que dejarse constancia de por qué no firma, ¿sí? Esto es importante. Y obviamente a partir de ahí reaccionar e informar esto también rápido al abogado, ¿no? Porque si es que pasan 2 semanas y recién el investigado dice, no, pero además quiero indicar a doctor que hace 2 semanas que me intervino, me sembraron esa droga. O sea, transcurrido ese tiempo, cualquier denuncia contra el efectivo policial, cualquier queja ante inspectoría y demás, pues pierde cierta credibilidad. Entonces, pero todo parte de eso, todo parte de que el ciudadano conozca sus derechos y exija efectivamente dejar constancia del por qué se niega a firmar esa acta de hallazgo e incautación. De ahí parte todo. Y a partir de eso, habrán otros medios que la defensa pues luego pueda pedir las cámaras de vigilancia del distrito, de la municipalidad donde se suscitó ese hecho, ¿no? Y con eso poder corroborar. Si se puede corroborar en buena hora, se tiene un caso armado para cuestionar esa diligencia. Si no se puede corroborar al final, tal como en el caso anterior que comentamos la pregunta del doctor que nos antecedió, al final va a ser dicho contradicho. Pero por lo menos esto va a generar cierto nivel de duda en el contexto ya del análisis de fondo del caso. Muy bien, colegas. Entonces, conmigo es hasta aquí. Les agradezco mucho la paciencia que han tenido para soportarme en estos minutos y espero que nos podamos encontrar en una próxima sesión. Es cuestión de que ustedes den su visto bueno para que en otra próxima sesión toquemos el tema de control de plazo, que nos ha quedado el tiempo de verdad corto. Miren ustedes, y eso que hemos corrido con el tema de la tutela. Les pido igual 1000 disculpas y ojalá que con la venia de ustedes podamos llevar adelante otra sesión y desarrollamos la audiencia de control de plazo sin mayor problema. Muchísimas gracias por su gentil atención, muchos éxitos y a seguir cuidándonos. Gracias. Gracias también a usted, doctor. Gracias.